lectura de la sentencia de la maestra. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, ya la han escuchado previamente, pero igualmente lo voy a hacer para aquellos que no la conocen. La maestra Miroslava Pineda Zúñiga es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y maestra en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Especialista en Valoración Nacional de la Prueba y Perspectiva de Género por la Universidad de Girona y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Docente y ponente en diversos cursos y conferencias en materia constitucional, derechos humanos, derecho electoral y equidad de género. Integrante del comité encargado del diseño y planeación de talleres y cursos de materia de derechos humanos en Amnistía Internacional México. Entre ellos el taller Práctica Constitucional en materia de derechos humanos, principios y obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y ponderación de derechos humanos. Actualmente brinda apoyo académico en la planificación y participación de talleres y cursos en diversas instituciones académicas y se desempeña como secretaria auxiliar del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Adelante. Bueno, buenos días. Pues sí, muchas caritas ya son conocidas para mí. Para algunos, hoy es nuestra última sesión del taller de lenguaje claro e incluyente, una herramienta en la praxis del derecho, y me voy a tomar la libertad de dedicar algunos minutos para ahora sí que concluir nuestro taller. Y posteriormente voy a tomar el tema ya de nuestra conferencia, que es Mujeres, Derecho, Indígenas, que no deja de estar de la mano porque lo voy a vincular sobre cómo nos expresamos y cómo manejamos el tema de las mujeres, el género y los indígenas dentro de nuestro lenguaje, dentro de los medios de comunicación y en general en la sociedad. Cuáles son los elementos que nos hacen tener una concepción de ellos y de ellas bajo ciertos roles y estereotipos. Bueno, les quiero agradecer mucho su participación. Sé que para algunos están en actividades porque pertenecen al sistema de edición de Universidad Abierta, y trataremos de hacer amena la conferencia. Me gustaría que hubiera ahora sí que participación, que si hay alguna duda en lo que vamos platicando, me la hagan llegar, para que de esta manera, más que una conferencia en donde solamente yo hable, hagamos una interacción y ustedes también puedan expresar o dar ahora sí su opinión sobre los temas que vamos valorando. Me gustaría comenzar por señalar que parte del problema que tenemos en nuestra sociedad es el uso del lenguaje. Nosotros, durante el taller que tuvimos oportunidad de llevar este semestre, analizamos que la falta de un lenguaje incluyente, es decir, aquel lenguaje en donde se haga visible la figura de la mujer en nuestra sociedad, ha generado también que se lleve a cabo una discriminación constante. Discriminación que sin darnos cuenta llevamos a cabo todos y todas, y peor aún, todo el tiempo. Pero ¿por qué no es visible? Porque son hechos cotidianos, son hechos que son comunes y que a los ojos de la mayoría ya son normales. Tan fácil como llegar y decir en un auditorio, y lo reiteramos en varias ocasiones, el llegar y decir buenos días a todos, y que todos contestan o todos lo asientan, pero las mujeres se sienten incluidas dentro de ese buenos días a todos, cuando realmente no se les ha hecho visibles. La manera correcta es decir buenos días a todos y a todas. ¿Por qué? Porque si no dejamos de visualizar la figura de la mujer. Y lo ponía yo, o siempre lo pongo como ejemplo. Si yo llego a un auditorio y digo, porque veo mayoría de mujeres, buenos días a todas, no falta el varón que levante la mano y diga, pero también hay hombres. Y ahí caemos en la idea de por qué las mujeres nos tenemos que incluir cuando se habla en masculino y por qué los varones no se incluyen cuando se habla en femenino. Y la respuesta es muy sencilla, porque así nos han educado.
porque todo el tiempo se nos educó a hablar en masculino, porque la sociedad se maneja desde una perspectiva masculina. Cuando nosotros redactamos en masculino y consideramos que es lo correcto, pero no llegamos a visualizar que al momento en que se redacta de manera solamente desde el género masculino, estamos excluyendo a más de la mitad de la población. Entonces, una de las principales fuentes de discriminación hacia la mujer es el lenguaje. Y eso que les estoy comentando es una discriminación que no genera violencia, pero pasamos todavía a un lenguaje más fuerte, en donde también nos es común, porque es cotidiano, pero que tiende a ya generar violencia, como el típico: ¿por qué lloras? Pareces niña, como si el concepto de niña fuera una ofensa. O ¿por qué te portas tan masculina? Eres marimacha. O ya quieres parecer hombre, ahora te gusta andar en los deportes de fútbol y fútbol americano, o ya no te quieres arreglar. Entonces, nosotros mismos vamos discriminando con ciertas palabras. O díganme quién no ha utilizado, sobre todo varones: mujer tenía que ser, mira cómo maneja. O cuando ven, bueno, típico en los niños, el que llega el último es vieja. ¿Cierto o no lo utilizábamos? Vamos, hasta las propias mujeres utilizamos ese tipo de expresiones. Otra también que utilizamos comúnmente es: no le dejes jugar a los niños con muñecas, se te va a hacer mariquita. Son palabras que usamos en nuestra cotidianidad y sin embargo reflejan violencia hacia los géneros. Y ojo, aquí sí quiero hacer la aclaración cuando hablo de género. Género, si se dan cuenta, cuando utilicé el concepto mariquita no me refería a mujeres. Porque muchas de las palabras que utilizamos son en un contexto de agresión también a las personas con una preferencia sexual diferente. Entonces, cuando hablamos de género, y eso sí hay que aclararlo, género no solo son hombres y mujeres. Cuando hablamos de género, debemos entender qué género son el sexo masculino, que lo correcto serían machos, y no en el sentido de machismo, machos, porque tienen órganos sexuales de un macho, y hembras. Esos son nuestros dos sexos. Entonces, lo correcto sería decir, cuando hablamos de sexo, sería hablar de machos, hembras, y hablamos ahora de un nuevo, o se está denominando un nuevo sexo o un tercer sexo, que son los intersexuales, que son aquellas personas que al momento de nacer contienen rasgos sexuales tanto de hombre como de mujer. Y que al paso del desarrollo psicosexual y físico de su vida van a definir a qué sexo, a qué identidad de género más bien se van a asumir ellos. Entonces, sí, cuando hablamos de género, y sobre todo porque en la conferencia lo vamos a estar viendo, sí me gustaría que hiciéramos hincapié en esto. Cuando hablamos de género no solo es hombre y mujeres, dejamos a un lado esta idea para entender que género también son todas aquellas personas que tienen una diversidad sexual. Entre ellas encontramos lesbianas, gays, bisexuales, a los intersexuales, encontramos a los transgénero, a los transexuales, y aún cuando el transvestismo no es como tal un aspecto que vaya vinculado con la sexualidad, sí es parte del género porque representa una identidad. Es decir, yo puedo identificarme como mujer físicamente, mis preferencias siguen siendo heterosexuales, pero yo no me siento a gusto con vestir como mujer. Entonces, yo opto por vestir dentro de lo que conocemos como lo masculino.
A lo mejor en una mujer no lo vemos o no nos causa tanto impacto, porque ya estamos acostumbrados a ver a las mujeres con pantalón, con chamarras. La ropa unisex es muy común que las mujeres la utilicemos, pero sí nos impacta un poco más si encontramos un varón, porque yo quisiera que ustedes me dijeran cuál sería su reacción si en la oficina o en la escuela llegara un compañero con vestido. Y cuando ustedes le preguntaran ¿por qué te vistes así? Que dijera, es que yo no me identifico con la ropa masculina, yo no me siento bien, a mí me gustan los vestidos. Eso no tiene ninguna influencia ni preferencia sexual. Claro, no tendrá en su gusto sexual, pero les puedo asegurar que muy pocas mujeres van a tener en contacto con él de un ámbito ya sea sexual o amoroso, porque no entra dentro de los roles y estereotipos que se manejan en la sociedad. Y a lo mejor cuando lo ven tendrá que lo van a ver muy guapo y les va a interesar mucho, pero cuando lo vean con vestido, esas mismas niñas o esas mismas mujeres que están interesadas no se les van a acercar. Entonces, ese tipo de personas que de alguna manera se vinculan su identidad de género con la manera de arreglarse y vestirse y que se ubican dentro del transvestismo, es también un grupo de género porque su identidad sexual, su identidad no solamente se identifica por su sexualidad, sino también por la apariencia que dan hacia la sociedad. Entonces, debemos de tener en cuenta también a estas personas al momento de hablar de género. El transvestismo regularmente lo vinculamos con las personas homosexuales o con aquellas personas que se dedican a lo que es el espectáculo. Pero no siempre vamos a encontrar a las personas que son transvestis en estos ámbitos. Entonces sí tenemos también que ubicarlas dentro de lo que es género para también respetar su posición en la sociedad, sus derechos y sobre todo también para no caer en el uso de un lenguaje que pueda ser discriminatorio y violento. Entonces, aclarado el tema de género, me gustaría también aclarar que parte también de uno de los problemas que tenemos en la sociedad es el lenguaje de uso claro. La sociedad y sobre todo los ámbitos profesionales manejan un cierto lenguaje que les da un estatus. El lenguaje médico utiliza términos en donde solamente aquellas personas que pertenecen a ese gremio se identifican. Para la mayoría de nosotros, cuando vamos al doctor y nos empieza a decir qué tenemos y cómo lo debemos de atacar esa enfermedad, pues regularmente decimos, ahora doctor o doctora, tradúzcamelo al español. ¿Qué es lo que yo necesito hacer o qué tan grave estoy? Y nosotros no nos gusta cuando nos hablan de una manera tan técnica. Sobre todo porque va involucrado un aspecto muy importante, que es nuestra salud, ¿cierto? Lo mismo pasa con los abogados. Somos un gremio que nos manejamos con un lenguaje muy técnico y que para la mayoría de la sociedad no es un lenguaje que sea fácil de comprender. Por varias razones. Porque utilizamos ciertas palabras que para muchos no tienen el mismo significado en el habla común. Nosotros es muy común hablar de un actor. Para la población en general, actor no tiene el mismo sentido que para nosotros. Para nosotros es una parte que está involucrada en un litigio. Para la mayoría de la población, cuando le dices actor, te dice de telenovelas, de teatro, de cine, ¿de dónde? Y dices, no, es que es el actor de un juicio. Ah, es una representación. O sea, llegamos a ese nivel. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos un lenguaje que nos excluye de las demás, pero que también nos da un coto de poder. Y esa es una realidad. Todas las profesiones manejan un lenguaje especial porque es un coto de poder que se defiende. Porque como abogados, o como médicos, o como ingenieros, químicos,
Sabemos que si nosotros manejamos la información, solo nosotros podemos resolver ese tipo de conflictos o ese tipo de problemas sociales. Y creemos erróneamente que si todos manejaran los mismos conceptos o el mismo lenguaje que nosotros, podrían todos intervenir de la misma manera. ¿Y por qué digo que es un grave error? Porque el hecho de que ustedes manejen un lenguaje claro a la sociedad no involucra que toda la sociedad va a poder resolver un litigio. Ustedes ya pasaron 5 años en la universidad estudiando derecho, estudiando cómo interpretar la norma, estudiando cómo estructurar los documentos que son las demandas, las sentencias, los oficios, una recomendación, una elaboración de una propuesta de ley. Y eso, aun cuando una persona que no está involucrada con el aspecto del derecho comprenda los términos, no lo puede hacer. Porque vamos, y hay que ser realistas, si a veces terminando los 5 años de la carrera, ni nosotros podemos interpretar la norma como es debido, nos cuesta trabajo entender ciertos conceptos y figuras dentro de la administración, una persona, por tener un asunto, no lo puede resolver por el simple hecho de entender el lenguaje. Pero para la mayoría de los profesionistas, el lenguaje, como les digo, es una herramienta para poder ubicar a su área dentro de la ciencia. Y 2, para establecer un coto de poder. Y a los abogados, eso también hay que decirlo, y abogadas, nos gusta mucho sentirnos con ese poder, con ese coto de poder. Y somos muy celosos, y se los digo tan claramente. Somos de las pocas áreas en donde nos negamos a aceptar la intervención de otras materias. Si no es por medio de peritajes, si no es por medio de testimonios, sobre todo, pero sobre todo relacionado con peritajes, díganme cuántos nos auxiliamos de psicólogos, sociólogos, economistas, ingenieros, químicos, médicos. Y díganme si no dentro de las actividades los necesitamos, sobre todo para aquellos que realizamos ya sea investigación o que en un momento dado llevamos a cabo propuestas de modificación o de creación de ley. Irónicamente, nosotros decimos que el derecho no debe de estar influenciado por los demás y se nos olvida que el derecho es producto de la sociedad. Creamos una norma para resolver un problema social. Un problema social, entonces, definitivamente tiene que estar involucrado por otras áreas además del derecho. Si vamos a regular un aspecto de delitos contra la violencia de la mujer, ¿ustedes de qué áreas creen que nos deberíamos de auxiliar? Sociología, psicología, medicina, trabajo social. ¿Por qué? Porque son aspectos que de alguna manera siempre van a estar involucrados con las personas que van a estar en el hecho. Una mujer cuando sufre violencia va a acudir, sí, al Ministerio Público, pero también va a requerir apoyo psicológico, va a pasar por un médico legista. Se tiene que analizar el ámbito social, porque yo no puedo, y esto más adelante lo vamos a tocar más, yo no puedo establecer una ley general solo pensando en protección de la mujer de la Ciudad de México. Que ellos sean mi grupo de análisis para una ley de protección contra la violencia, porque la situación de la mujer de la Ciudad de México no es la misma que la situación de la mujer de Chiapas. O no nos vamos tan lejos, no es lo mismo analizar la situación de la mujer en la delegación Azcapotzalco
que en la delegación Iztapalapa y Xochimilco. Y estamos hablando de la misma entidad federativa. Entonces, de alguna manera, tenemos que vislumbrar más allá, pero cuando solamente lo vemos desde el aspecto jurídico, solamente nos quedamos con la norma general y no tomamos en cuenta estos aspectos sociológicos, económicos, psicológicos que afectan a la población. Por lo tanto, si mi norma no está contemplando todos estos aspectos, cuando lleve a cabo la aplicación de la norma en el operador jurídico, no va a ser coherente con la realidad. Y entonces comenzamos a decir, es que tenemos fallas en el sistema y nuestras autoridades no saben aplicar la norma. Pero el problema viene desde cómo se estructura la norma. Porque si yo voy a solicitar ciertos requisitos para que se aplique la norma y esos requisitos cuando la quiera hacer efectiva en el estado de Chiapas no se dan, porque de entrada le voy a pedir previamente un peritaje de un médico legista y resulta que en el Ministerio Público donde van no tienen médico legista, ¿cómo voy a subsanar ese hecho? Y la norma no me lo dice, porque la norma fue pensada en los ministerios públicos que están en la Ciudad de México, donde sí tienen un médico legista, y que en caso de que no lo tengan, dicen, bueno, espérame, le voy a hablar al Ministerio Público de la otra delegación para que venga en un par de horas. Y entonces, ¿cómo le hacemos en un estado en donde le dices, no tengo médico legista? Oye, llama a otro, pero pues va a venir en 6 días porque está... Entonces, todas ese tipo de situaciones se deben de contemplar para la norma. Y reitero, ¿por qué va vinculado con el lenguaje? Porque desde la manera en la que vamos estructurando, porque la manera en la que vamos visualizando a la sociedad es como lo vamos a ir plasmando. Si nosotros seguimos plasmando desde un punto de vista masculino, desde un punto de vista en donde hablamos solamente de un nivel económico y desde un punto de vista heterosexual, nuestras normas no van a ser coherentes y eso se refleja. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en contemplar todos estos aspectos para el uso del desarrollo de nuestros trabajos y de nuestros textos en el ámbito jurídico. Ahora, no solamente en el sentido de que tenemos este coto de poder y no permitimos a otras instituciones o a otras áreas apoyarnos, sino también en el sentido en el que nos sentimos denigrados por utilizar un lenguaje más sencillo. Porque en vez de decir actores, no nos causaría problema decir las personas que están dentro de la controversia o dentro de las demandas o dentro del juicio. Juicio es una palabra que sí entiende la gente, pero nos gusta decir es que los actores dentro del litigio es lo mismo, pero se oye más importante y más de nuestra profesión decir las partes actoras o los actores o las actoras dentro del litigio están llevando una controversia que requiere muchos peritajes y que requiere un análisis de convencionalidad y que requiere un estudio de conciencia sobre las figuras jurídicas que permiten las relaciones intrafamiliares. O sea, y empezamos a darle vueltas para decir simplemente, son dos personas que están en un litigio queriéndose divorciar, o bueno, en un juicio queriéndose divorciar porque tienen problemas entre ellos. Y lo único que tenemos que ver es si lo que están pidiendo es acorde con la ley y con lo que establece la Constitución y los derechos humanos. Es lo mismo, y me tardé menos en decirlo y fue más claro para todos. Pero nos gusta utilizar un lenguaje muy rimbombante. Y ok, se permite a lo mejor dentro de un gremio que compartimos el mismo conocimiento. Pero ¿qué sucede cuando las personas que son nuestros receptores son personas que no tienen conocimiento de derecho? ¿Y qué sucede cuando las personas
que van a acudir con nosotros, que somos autoridades o que estamos manejando la resolución de sus asuntos, todavía peor, son personas que forman parte de una comunidad indígena. Porque dentro de las comunidades indígenas, el problema ya no solo radica en que las autoridades no manejan un lenguaje claro, radican en que ni siquiera lo manejan dentro de las lenguas o dialectos que ellos tienen en su comunidad. Entonces, parte de también el uso del lenguaje claro e incluyente es que a estas personas de las comunidades indígenas se les haga de su conocimiento las normas y los trámites en su dialecto. Y aún no cumplimos con esa expectativa. Nuestra Constitución dice que nuestro país es un país multicultural. Y alardeamos porque modificamos el segundo constitucional y les dimos derechos a las poblaciones indígenas. Y que si les preguntan a ellos, ellos no entendieron ni siquiera qué quisimos decirles, y peor aún no está de acuerdo con nada de lo que se dijo ahí. Porque se dice que hay un reconocimiento a ellos, pero ¿en dónde se da el reconocimiento? Porque se les dice que todos tienen los mismos derechos, pero no se les hacen efectivos los derechos. Y cuando nosotros comenzamos a ver cómo se da la aplicación del derecho en las comunidades indígenas, nos encontramos con un primer problema, que es que ellos no entienden nuestro sistema jurídico, porque ellos se manejan bajo los usos y costumbres. Entonces, cuando nosotros les vamos ahora no inculcar, a imponer un sistema jurídico, ellos comienzan a tener los conflictos de decir, eso no es como yo resuelvo mis problemas, eso no es como yo trato a las personas, eso no es como yo me identifico con mi país o con mi territorio, porque ellos ni siquiera hablan de país, hablan de un territorio. Entonces, cuando comenzamos nosotros a decirles, vamos a llevarles una constitución y les vamos a hablar de sus derechos humanos, encontramos el primer problema, es cómo manejas la información para que ese público receptor lo pueda entender. ¿Cómo le haces entender o cómo le explicas que tú vas a respetarle sus usos y costumbres hasta el momento en que cuadren dentro de tu Constitución? Porque cuando ya no es acorde con lo que establece la Constitución, se te olvida el uso, los usos y costumbres y el respeto a los mismos, y la misma Constitución lo dice. Entonces comenzamos a ver todos estos inconvenientes dentro del uso del lenguaje, dentro de la comunicación con la sociedad, y llegamos al mismo punto, en donde solamente las normas, los textos y el conocimiento jurídico se enfocan en un cierto grupo de personas, de un cierto nivel social, de un cierto nivel económico y de un cierto género. Y si se dan cuenta, esto lo viven día a día, pero casi nunca llegamos a percibirlo. Cuando ustedes llegan a un hospital y llenan una solicitud, ¿alguna vez han encontrado que el formato no es claro porque les pide datos de cosas que ustedes no saben a qué se refieren? ¿Y qué hacen en ese momento? Se acercan a un médico o a una enfermera. Y cuando les responde qué es, no lo dicen como que, es que obvio, pero me lo hubieras hecho de otra manera. Cuando se acercan a la administración pública, siendo abogados, la mayoría, aunque creo que algunos no son de la carrera, pero tomemos la mayoría que siendo abogados, ¿no les ha pasado que llegan a llenar formatos de la administración pública y a veces no entienden qué los están pidiendo? ¿Son complicados los formatos? ¿Son reiterativos?
Lo que les preguntaron en la primera parte se los preguntaron a la mitad y luego al final y dicen, pues ya lo contesté. Y se les complica y manejan un lenguaje dentro de lo común jurídico y que es lo que se maneja dentro de la administración pública. Pónganse en el lugar de una persona que nunca ha tenido contacto con la norma. Porque aparte todos los formatos dicen con fundamento en la ley, tal. Y bueno, entendemos la Constitución, pero luego decimos esta ley ni siquiera sabía que existía. Imagínense una persona que nunca ha tenido contacto con el derecho. Bueno, las personas tienen miedo hasta de firmar el documento porque no saben a qué se están comprometiendo. Y el de la administración pública, en vez de explicarles, luego dice, ay señor, señora, pero ya firme. Y se queda con cara de que, pero es que aquí dice, y se los voy a poner muy fácil, una pequeña leyendita que se está poniendo muy de moda. La cuestión de manejo de datos personales. Firme si usted está de acuerdo en que se dé uso de los datos personales conforme a la ley de transparencia o ley de datos personales del Distrito Federal. A ver, si tú me estás diciendo firme para aceptar que se dé uso, la mayoría te va a entender que van a utilizar los datos personales. Cuando la leyendita va en el sentido de que si tú firmas es para tu protección, porque no van a dar un manejo de los datos personales. Es decir, no se los van a pasar ni a otras dependencias, ni se los van a pasar a instituciones comerciales para promoción. Pero las personas me dicen, es que ¿quieres que se usen tus datos personales? No, entonces firma aquí. No, ¿por qué no? Es que ahí dice que si firmo es para que los usen. No, a ver, es que es conforme a la ley. A ver, pero ¿cuántos conocen la ley? Y es algo que se está dando, se supone, en beneficio de la sociedad. Es algo que lo que se está, es una acción para el cumplimiento de una norma en beneficio de la población. Pero es una pequeña leyendita que causa más conflicto en la mente de las personas porque no llega a comprender cómo si me están diciendo que firme para el uso de mis datos, eso me va a proteger. Y la gente no lo firma. Y a mí, en más de una ocasión, me ha tocado ver abogados y abogadas que no firman. Y que cuando les dice, fírmale para que no usen tus datos, no, es que ahí dice que la tengo que usar, que los van a usar. Entonces, si al abogado le genera conflicto este tipo de cosas, imagínense a la población en general. ¿Cuál es la solución? La solución sería hacer formatos en donde la información la des de manera clara, en donde la población le diga, si tú estás en contra o si a ti no te parece que nosotros utilicemos los datos para publicidad o que se los pasemos a otra autoridad, firma porque esto te va a proteger. Pero lo vemos muy sencillo y eso no quitaría que después pusieras con base en el artículo tal de la ley. Pero ¿cuál es el problema? Que nos parece más bonito ponerle, si usted está en contra de que se usen, o está a favor de que se usen los datos conforme a la ley de datos personales del Distrito Federal, firme. Y genera un conflicto porque el proceso de información dentro de la cabeza del ciudadano es diferente. Entonces, sí tenemos que manejar la información diferente a la población. Siempre tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestro público receptor. Porque desafortunadamente, mientras no hagamos más clara la información en la administración pública y en el ámbito jurisdiccional, la población va a seguir teniendo confusiones y no le das la certeza ni la seguridad de que se vayan a hacer cambios. Y si ese reflejo tenemos en las grandes ciudades como la Ciudad de México, refléjenlo y replíquenlo en las comunidades más aisladas.
Replíquenlo en las comunidades indígenas o marginadas. ¿Cómo se da la asimilación de una información en ese tipo de comunidades? Porque nosotros manejamos cierto número de documentos que son estandarizados y que solo cambian por la entidad, pero en realidad el formato es el mismo. Cuando nosotros vamos a tramitar la credencial de lector, es el mismo formato, no importa de dónde seamos. Y muchas veces a nosotros nos puede generar conflicto llenar un formato del INE, de la hora INE. En las comunidades indígenas es lo mismo. Nada más que el problema ahí es el que radica desde que no entienden para qué necesitan un documento de ese estilo cuando en su comunidad nunca se los han solicitado. Entonces, todo este tipo de cosas son los que vemos reflejados constantemente a través del lenguaje. Porque ni siquiera les estoy hablando ya de una actitud de discriminación por parte del funcionario público. Les estoy hablando de una actitud que se refleja a través de los documentos y de la norma. Y si se dan cuenta, desde ahí encontramos ciertos rasgos de discriminación a ciertos grupos y personas por su condición sexual, por su condición económica o por su condición de identidad de grupo. Entonces, sí, el manejo del lenguaje debe ser una de las primeras herramientas que se deben de ir manejando dentro de el grupo de la administración pública, dentro del ámbito jurisdiccional y sobre todo dentro del ámbito académico, para hacer más clara la transmisión de la información hacia la población. El mal uso de un lenguaje puede provocar muchas confusiones y puede provocar el mal uso de la información por otros medios. Si un funcionario público da una conferencia en donde él cree que fue muy claro, pero solo él se entendió, los medios de comunicación lo van a entender y lo van a transmitir de una manera distinta. Y muchas veces no es que esté mal la información que se esté dando, sino que ya se distorsiona en el proceso. Si nosotros le hablamos, y se los pongo como ejemplo, con el problema que ahora está en nuestro país, las autoridades salen, y hablo específicamente del procurador, a dar ciertas informaciones sobre el grupo de Ayotzinapa. Pero el procurador se le olvida que no le está hablando a una población de derechos. Entonces comienza a dar información en donde dice él que se está llevando una averiguación previa, en donde se dice que hay en donde ya se hicieron declaraciones ante el Ministerio Público, en donde se hizo una reconstrucción de hechos, y ojo, reconstrucción de hechos para los que son abogados entienden para cuál es su función. Reconstrucción de hechos después del caso de Gloria Escasez para la gente es una pantomima. ¿Cierto o no? Desde el ámbito jurídico ustedes dicen una reconstrucción de hechos le sirve a la autoridad para ir recapitulando cuáles fueron los pasos que cometieron estos presuntos responsables, y digo presuntos porque no tenemos una sentencia que los declare ya culpables, hay que ser muy claros. Probables responsables. Entonces, si una reconstrucción de hechos que vamos a llevar nos va a servir para tener todos estos elementos, y el procurador sale, y está muy bien, la información que dio sí está bien, y nos ayuda a entender cuál es el paso. Pero a nosotros de la población, una reconstrucción de hechos no es parte de un procedimiento que se está llevando para detectar quiénes son los que llevaron a cabo estos actos ilícitos, y que son un elemento importante para averiguar si las personas que desaparecieron siguen con vida o no y en dónde se pueden localizar. Reconstrucción de hechos, a la cabeza de la mayoría de la población viene caso Gloria Escasez, la autoridad entonces está llevando una reconstrucción
para que entonces de ahí ellos puedan quedar bien y puedan decir que están trabajando y puedan decir que ya les solucionaron el problema. ¿Por qué? Porque al final los medios, cuando manejaron la información de Florence Cassens, no decían reconstrucción de los hechos. Era un concepto que se utilizaba. Entonces, el procurador sale y nos da información. Y para los que son abogados dicen, bueno, en primera, con lo que está diciendo, definitivamente no podemos considerar el caso cerrado. Y fue lo primero que él dijo, nada más que no lo dijo de una manera en la que todos lo entendamos. ¿Y cuántos les gusta que de la población de México seamos abogados y abogadas? Entonces, hablemos, y dicen que saben muchos, hablemos, les gusta y exagerando un 10% de la población, que no lo creo, pero digamos, un 10%. ¿Y qué pasa con el otro 90%? Ahora, llegan los medios de comunicación y los medios de comunicación no entendieron lo mismo. Y él pasa, el procurador, porque aparte de eso, fuera de todo, la mayoría de la población no vio la declaración directa del procurador. Entonces pasó por un filtro que dependiendo qué periódico maneja la información, porque peor aún, y no lo digo solo por los mexicanos y los periódicos mexicanos, lo digo por los extranjeros. Yo vi noticias del extranjero y primero confundían el problema de Ayotzinapa con el del Politécnico y decías, a ver, eso no tiene nada que ver, pero es un mal manejo de información. Entonces aquí comenzamos a ver que a lo mejor en vez de tener este tipo de malinformación por parte de los medios, hubiera sido más sencillo si así como encadena al presidente 10 minutos, hubiera salido el procurador y hubiera dado información, pero de manera muy sencilla y de manera clara, a modo que toda la población lo entendiera. Pero no se hace y lleva un discurso en donde su lenguaje no deja de ser jurídico. En donde el señor en un momento dado, y si, a aquellos que tuvieron la oportunidad cuando le hablaron, por ejemplo, de un crimen de Estado, le dice la periodista, a ver, tenga mucho cuidado con lo que dice, porque el crimen de Estado no es lo que estamos llevando a cabo, estamos hablando de otra figura, pero nunca se da el tiempo para aclarar que es un crimen de Estado. Para la población en general, un crimen de Estado es que las autoridades hayan cometido los actos de violencia hacia la población, porque es una autoridad que pertenece al Estado. Cuando nosotros hablamos de crimen de Estado, sabemos que no es que una autoridad municipal haya estado involucrada. Un crimen de Estado ya habla del Poder Ejecutivo a nivel federal y un actuar directo, porque la figura la conocemos, pero la mayoría de la población no. Y se supone que fue una conferencia, ¿para quién? Para la población. Ahora, imagínense, ok, a la mayoría a lo mejor dicen, bueno, no hay un impacto porque directamente no están involucrados, pero si la misma información se les dio a los familiares, y luego dicen, pero es que lo primero que dijimos es que no se cerró la averiguación. ¿Por qué salen a manifestarse? Porque dicen que se cerró la averiguación. Pues porque el manejo de la información fue diferente, porque lo que salió de la boca de la autoridad, aunque no fue con mala intención o no fue mal formado, fue con un lenguaje que no fue comprensible para la población. Porque díganmelo, si no, dentro de su desarrollo profesional, ¿cuántas veces ustedes no le explican algo al cliente y el cliente entiende otra cosa? Ustedes le dicen, no, es que vamos por buen camino.
Ahorita ya nada más nos hace falta que el juez delibere. Y ellos no entienden que deliberar puede ser bueno, puede ser malo, y les empieza, o cuando les dicen ustedes, no, es que sabes que vamos a hacer un peritaje. Y comienzan, pero ¿por qué peritaje si yo no hice nada? Yo no tengo por qué estar ahí. O cuando les dicen, vamos a comparecer, no lo toman como que ellos van a tener que ir a hacer una declaración en el ámbito penal. ¿Cuántos de ustedes no se han tenido que pasar varios minutos con su cliente para explicarle las cosas? Y cosas que ustedes consideran tan sencillas, pero que el cliente no los entiende de la misma manera. Y lo peor de todo, y reitero, es que manejamos un coto de poder en donde nos hace de alguna manera también prepotentes, porque nos molesta estar explicando la misma información varias veces. Pregúntenle a su médico o médica cuando ustedes van al doctor o con una consulta, ¿cómo se sienten de frustrados cuando ustedes dicen, pero es que no entendí qué tenía? A ver, señor, señora, usted lo que tiene es esto, y lo va a tratar así y es por eso, ¿pero es grave? A ver, señora, le estoy diciendo que por eso, ¿pero me van a operar? A ver, señora, por eso, ¿pero se me va a quitar? Y lo repiten más de una vez. Y no es que seamos tontos o tontas. Simplemente el uso del lenguaje que tiene un médico, y ya no hablemos de las recetas, es muy complicado de entender. Y lo mismo sería si ellos y nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cómo me lo explica de manera sencilla? Bueno, lo que usted tiene es simplemente una indigestión porque comió en la calle. Ahí no me lo podía decir así. O sea, me tenía que dar el nombre técnico para decirme que solamente tenía una infección estomacal y que si me quedo en mi casa y me tomo esto y dejo de comer grasa y... Bueno, sí, pero este es el nombre técnico. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo hacemos. Y cuando estamos desde la administración pública, se nos olvida que trabajamos para la población. Y que es una población general, en donde no todos son abogados. En donde la mayoría, de hecho, no son abogados. Entonces, el uso del lenguaje sí debe ser claro. Debemos utilizar palabras comunes que, sin perder el sentido de lo que nosotros queremos decir, pueda ser comprensible para todas las personas. Debe estar redactado de manera sencilla. No debe de ser tedioso, porque cuando vemos un formato con una hoja llena de letras, a todos nos aflojará leer. Pero si distribuimos la información en pequeños párrafos y con viñetas, hasta nos interesa saber qué dice. O por lo menos decimos, bueno, leemos el primero y el segundo y a ver qué dicen los demás. Pero como ya nos vamos de largo, porque no se nos cansa la vista. Los formatos deben de ser claros y espaciosos, porque luego te piden la dirección y te dan menos de media línea. Todos estos tipos de datos y todos estos tipos de consejos para el uso del lenguaje y del uso de conceptos dentro de nuestra función nos sirve para ir comprendiendo cómo debemos de interactuar con la población en general. Y con relación al lenguaje incluyente, es también en el sentido de que si estamos en una corriente y en una situación en donde ahora queremos dar un lugar en la sociedad a la mujer, la debemos también de hacer visible. Si manejamos todo el masculino, solamente seguimos refiriéndonos a los varones y seguimos creyendo que las mujeres nos debemos de anexar. Si las mujeres somos el 60% de la población, no digo que ahora todo sea en femenino y que ahora los hombres son los que se tengan que adaptar, pero sí debemos empezar a utilizar un lenguaje que involucre mujeres y hombres y que también a ellas les permita darse seguridad de que cuando acudan a un lugar se les va a contemplar. Porque ese también es un grave problema y ese es un aspecto psicológico que no contemplamos. Si yo asimilo una información en donde se me incluya
como mujer, tengo la certeza, o mi cerebro procesa, que tengo la certeza de que me van a dar un respeto y me van a tratar bien. Y me van a resolver, sin importar a qué sexo pertenezca. Cuando yo solo asimilo información en masculino, de entrada pienso, es que si no eres hombre no te van a atender. Y agréguenle a que a veces la actitud de quien está detrás del mostrador, del escritorio, o quien está ejerciendo funciones jurisdiccionales, tenga una actitud de discriminación. Y ya no nos vamos a los extremos, en donde yo les dije, si yo les digo, ok, ¿qué pasa entonces cuando ustedes llenan una solicitud y les dicen, ¿de qué sexo eres? Femenino, masculino. ¿Y qué pasa con los intersexuales? Son personas que no se definen dentro de lo masculino y lo femenino. ¿No es un acto de discriminación? Y nosotros, en vez de verlo como un acto de discriminación, decimos, pues defínete en alguno. Defínete masculino o femenino. Y hasta esa era la obligación. Los papás, al momento de que nacía el menor o la menor, tenían que definir en dónde lo ponían. Si dentro del rubro de lo masculino o el rubro de lo femenino. Pero por alguna razón había personas que no se definían. ¿Es un acto o no de discriminación hacerlos que asuman un sexo para realizar un trámite administrativo? Ahora, ¿realmente impacta el definir sexo para ciertos trámites? ¿Para qué es el sexo dentro de las solicitudes de la administración pública? Y dentro de nuestra estadística, entonces, solo contemplamos hombres y mujeres. Y nos olvidamos de otro grupo. Si solo es con efectos estadísticos, pues lo mismo podríamos poner hombre, mujer, intersexual. Y de hecho nos beneficiaría, porque tendríamos conocimiento cierto de cuántas personas están en ese papel de la intersexualidad. Y eso repercutiría en establecer mejores políticas públicas, porque contemplarías a un grupo, lo harías visible. Pero el problema es que nosotros seguimos pensando que solo existen dos tipos de personas. Y si no te cuadras dentro de esos tipos de personas, no existes. Entonces, si se dan cuenta, el lenguaje utilizado en una simple solicitud, en donde solamente tiene efectos estadísticos, ya es un producto de discriminación. Ya es un elemento de discriminación social. Un elemento de discriminación que, como no son mayoría o no son visibles, a los ojos de la sociedad en general no es importante. El papel de las mujeres y la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las mujeres, ¿por qué se ha hecho importante o de gran relevancia? Porque el número de mujeres en la población ha aumentado y porque las mujeres han levantado la voz y han hecho visible su situación. Pero el porcentaje que ha aumentado es mínimo, no al 60%. Estamos hablando de un 50.04%. Es muy poco lo que ha aumentado a nivel mundial. Pero a nivel de participación, dentro de todas las instituciones, por ejemplo en la escuela, date cuenta cuánta es la población de las mujeres. Ahora, antes y sobre todo, ¿qué les gusta? Los 50, 60, 70,
Cuando ustedes llegaron a aula de derecho, ¿cuántas mujeres había? Yo creo una. De grupo, hablamos de derecho. En cada salón, ¿cuántas les gustaba que hubiera? Ahora, ¿cuántas mujeres hay en los salones? Es que dijimos que nos íbamos a posicionar en todo, entonces como un ámbito importante de los abogados son las cantinas, también las cantinas debemos de visitar. Vamos, la población femenina ha incrementado, y no nada más incrementado en cuestión de estadística de cuántas mujeres y hombres, sí, vamos, más o menos el 60% sí es femenino, pero sobre todo se ha aumentado mucho. Yo creo que en algunas áreas más del 60% ahora son mujeres. Dentro de las aulas, ustedes cuando tienen, a mí me ha tocado ver los grupos, de 100 alumnos y alumnas, 70 son mujeres, 30 son varones. Es que depende de la carrera. En la enfermería la mayoría son mujeres, son muy pocos hombres. ¿Por qué son mujeres en la Y en enfermería? la ingeniería normalmente predomina más el hombre que la mujer. ¿Por qué? Los roles. Porque se maneja por roles. Así es, ya lo habíamos comentado también esto de los prototipos, de los estereotipos, de los roles, que al final es porque es una carrera, entre comillas, para mujeres, ¿no? Igual lo mismo de ingeniería, pero al final ya hay más incursión del hombre en esta, por ejemplo, la carrera de enfermería. Pero, por ejemplo, de 10, 2 son hombres, ¿no? Entonces, al final siguen marcando los estereotipos hacia el años. Claro. Perdón, volviendo un poco a lo del lenguaje, tengo una duda. El español, pues bueno, sí hace diferencia, ¿no? Con A, con O, algunas palabras, pero sí me preocupa la cuestión de, he visto carteles donde en lugar de poner se invita a todos y a todas, ahora lo que se usa como un, no sé, un símbolo es el arroba, ¿no? Entonces eso nos invisibiliza tanto a hombres como a mujeres, porque ¿a dónde va a ir entonces nuestro idioma, ¿no? Este juego de, para ya no extender tanto el texto, de que pongamos niñas y niños, adolescentes, bueno, es una palabra que los incluye, ¿no? Hombres y mujeres, intersexuales y demás, pero yo creo que el unificar en una sola forma, sí, pues nos desaparece a todos. Sí, parte de las reglas del lenguaje incluyente, y tuvimos la oportunidad en el taller que vimos esto, para las personas que tuvimos oportunidad de desarrollarlo, era precisamente la malformación de del lenguaje incluyente en los medios de comunicación, o en la publicidad, o en las redes sociales. Mucho tiempo se utilizó el arroba precisamente como una forma de decir, hablamos de hombres y de mujeres, y les decía yo, bueno, a los de la Real Academia Española les dio el infarto cuando vieron la arroba. Y es una gran falta para las reglas de la gramática del español, pero lo podemos subsanar con palabras neutras. En vez de decir se invita a niños y niñas, podemos decir se invita a la niñez, y ahí incluimos hombre y mujer. Pero eso no los hace invisibles en cuanto a que son niños y son niñas, o sea, sí los englobamos a todos y tratamos como de igualar esta parte de los roles, ¿no? De que todos hacemos de todo, pero digo, esa es una opinión muy particular, como precisamente esta importancia de saber cuántas son niñas y cuántos son niños. No sé, a lo mejor como administrativa me preocuparía, porque si tengo 1000 niñas y 500 niños, les voy a poner 2 baños para señoritas, para niñas, y a lo mejor uno para niños, ¿no?
O sea, a eso me refiero. Vamos, no necesariamente te tendría que causar conflicto para ver cuestiones de estadística. Lo podríamos subsanar con otro tipo de elemento. Por ejemplo, en una conferencia. Si lo que estás invitando es a una conferencia, tú te vas a preferir para invitar de manera general, para que no excluyas hombres, mujeres o personas con una identidad de género distinta. Tú cumpliste tu papel en ese momento, utilizas un lenguaje incluyente. Si el punto es en el momento para determinar, por cuestiones de estadística, hay dos maneras de hacerlo. Al momento del registro, tú vas a poder identificar cuántas mujeres y hombres se registraron. Claro, eso involucra, ¿por qué? Porque no se vale el registro de aquí las niñas y aquí los niños, sino un registro general. Pero el trabajo viene para el administrativo, porque después en la comodidad de su oficina va a tener que decir 2, 3, 4, 10 mujeres, 2, 3, 5, o sea, va a tener que reclasificar ya a las personas dentro de un sexo. Ahí lo subsanarías, este sería el primer punto. O algo que también se utiliza mucho es, mientras se está realizando el evento, los observadores, que son parte de la institución, gente que te puede auxiliar en fijarte cuántas personas de un sexo y de otro acudieron al evento y cuál fue la participación que tuvieron. Y eso ya te sirve para fines estadísticos. Yo, por ejemplo, de este auditorio, les podría decir que está muy equilibrado. Hay casi la misma cantidad de mujeres que de varones. Entonces, a mí ya me da una idea de cuál es el rango de interés por parte de las mujeres y de los varones. Pero me ha tocado en algunas conferencias en donde se habla, por ejemplo, de temas de violencia intrafamiliar, en donde el 70-80% de los que asisten son mujeres. Y te sigues dando cuenta que es un problema que entonces sigue preocupando a las mujeres. Pero cuando hablas de materias penales, da la vuelta a la moneda, porque la mayoría de los que asisten son varones. Entonces, de ahí de alguna manera tú ya vas llenando el aspecto de estadístico y ya no lo tienes que subsanar con el lenguaje, porque tú hiciste visible de manera general a toda la población al momento de hacer tu convocatoria. Y para los fines estadísticos ya más bien es cuando tú estés dentro del desarrollo de las actividades. Sería el complemento que puedes llevar a cabo. Efectivamente, no solamente existe ese problema en carteles, sino también en las normas. Las normas tienen como característica que son de carácter neutro, pero ese carácter neutro tiene un impacto que va a dar lugar precisamente al género, a estereotipos, como dicen que ya aprendieron, a roles y otro tipo de circunstancias. De tal manera que si regresamos nosotros a observar nuestra Constitución, la Constitución tiene una redacción de carácter masculino, como usted atinadamente lo decía. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Que aquí lo que debemos de aplicar nosotros como estudiantes del derecho, como litigantes o desde donde estemos, es aplicar el principio de no discriminación, de igualdad y no discriminación. La igualdad tiene dos clases, que es principio y es un derecho. Y la discriminación, desafortunadamente en México la estamos viviendo. Actualmente la Suprema Corte de Justicia, la anterior semana, determina en la sala primera que la mujer no tiene más derechos que un hombre en relación a sus hijos. De tal manera que está trabajando el Estado mexicano, o más bien la Suprema Corte, en este sentido de crear una igualdad. Ahora, mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia, ¿qué diferencia hay entre igualdad y equidad? Dado que son dos conceptos que posiblemente pues, los visualicemos que son iguales y realmente hay una gran diferencia. Dentro del ámbito de su trabajo, tanto académico como de operadora del derecho,
¿qué diferencia ve usted a la hora de aplicar una norma? Porque la norma, precisamente, uno de los objetivos del milenio fue eso, darle en forma muy audaz el aspecto a la igualdad y a la equidad. En su opinión, ¿cuál sería esa diferencia? Desde el aspecto de la teoría de género, yo te podría decir que, como efectivamente lo señalas, es mal utilizado como sinónimo de igualdad y equidad. Primer punto. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de que las cosas o las normas se deben de aplicar igual a todos, decimos. Es decir, sin hacer diferencias de sexo, sin hacer diferencias de color, sin hacer diferencias de condición económica, edad, nacionalidad, creencia religiosa, etc. ¿Qué nos implicaría esto? Que entonces no podríamos utilizar o no podríamos pugnar por ciertas acciones afirmativas o por juzgar desde lo que ahora denominamos con perspectiva de género, que es tomar ciertos rasgos enfocados desde los estereotipos y desde los roles para tratar de equilibrar las condiciones entre el hombre y la mujer. Porque desde el punto de vista de la igualdad ya seríamos desiguales. Porque ya estaríamos dando ciertos elementos de entrada a favor de las mujeres que ponen desventaja a los varones. Eso sería la igualdad, es aplicar la norma sin importar nada. ¿Cuál es la diferencia de la equidad y por lo cual se pugna desde el género? Que ese debe ser por lo que se pugne en género, equidad, no igualdad. La equidad es que yo, como operador jurídico, operadora jurídica, soy consciente de que hay ciertas condiciones sociales que ponen en algunas situaciones en desventaja a ciertos grupos, no solo a la mujer, como lo decía, porque puede haber desigualdad entre dos varones, porque uno es homosexual y el otro es heterosexual, y los dos son varones. No, debemos de pugnar por la equidad contemplando que hay ciertos rasgos dentro de la sociedad que marcan diferencias. Entonces, desde el punto de vista de la equidad, lo que yo tengo que hacer es tomar ciertas medidas y ciertas acciones que me permitan en un momento dado poner a las personas que van a estar involucradas dentro de un juicio en igualdad de condiciones. Porque si yo aplico la norma igual, no vamos a tener igualdad. Porque si yo estoy detectando que al hombre se le dan ciertos beneficios, y no porque el operador lo diga, sino que ya está estructurada así la norma, y la sociedad desde un momento dado ya está partiendo con una ventaja para el hombre, ¿qué tengo que hacer para poder equilibrarlo? Poner a la mujer en el mismo punto. Cuando ya tenga a la mujer y al varón o a la persona que tiene una diversidad sexual en el mismo punto, entonces ya hablamos de igualdad. Pero mientras, yo lo que tengo que buscar es equidad, equilibrar las condiciones. Esa sería la diferencia. Cuando hablamos de equidad es que yo voy a ver cuáles son los elementos que dejan en desventaja a una de las partes en relación a otra y buscar elementos que las pongan al mismo nivel. Cuando yo ya supere eso, paso al tema de la igualdad. Ahora bien, la Suprema Corte emite una serie de protocolos. Uno de los protocolos son la de juzgar con perspectiva de género. Bien, le decía yo al doctor Carlos González, que es el responsable de estos protocolos, este tipo de protocolos no son vinculantes, son únicamente, hablan en forma rimbombante, que son herramientas orientadoras y que es magnífico y todo. Entonces, yo lo cuestionaba, que si los juzgadores, independientemente sea civil, familiar o federal, tienen tanto trabajo, iban a decir, si les dejaba la opción
de que fuera en forma discrecional su aplicación, entonces esto no iba a servir absolutamente de nada, porque no es obligatorio. Argumentaba de que como actualmente la convencionalidad es obligatoria, porque es erga omnes y es pactus sunt servanda, etcétera, etcétera, de acuerdo al artículo 26 de la Convención de Viena, independientemente en México, en la práctica, este tipo de situaciones no se realizan. El abogado que practica el litigio estratégico tiene que ir a hablar con el juez o la juez para que haya igualdad y equidad, precisamente para decirle que cuando menos observe en forma orientativa este tipo de protocolos. Es decir, en México practicamos la simulación, tenemos los elementos, pero hay algo muy importante, no tenemos la implementación para que efectivamente inmediatamente vea, de acuerdo al artículo 4 constitucional, esas categorías que se llaman sospechosas. Inmediatamente cuando vean ese tipo de categorías sospechosas, inmediatamente deben aplicar este tipo de género. Porque no solamente, como usted dice, el género es hombre y mujer, están los LGTB, que no están en lo oscurito, ni están dentro del closet, ya salieron. Entonces también tienen derecho, porque la maximación de los derechos humanos es la persona, y ellos también son personas. Claro. Y si te digo mi punto de vista de esos protocolos, y para los que ya fueron mis alumnos en temas de género, lo primero que les digo es, están mal hechos. Bueno, ahí sí no, con respecto a su opinión muy personal, estoy de acuerdo y no, pero digo, cuando menos son situaciones que estamos viendo con el fin de llenar un propósito que nos manda internacionalmente el AUDE, claro, los propósitos de pero te voy a explicar por qué están mal hechos, o me voy a tratar de explicar más bien por qué están mal hechos. No es una crítica en general hacia el protocolo. El protocolo, de hecho, yo lo enseño y lo digo, aplíquenlo. Es una herramienta que definitivamente nos va a ayudar para mejorar mucho de lo que tenemos en la administración de justicia. Está mal hecho por esta simple razón. Si tú lo que estás pugnando con la elaboración del protocolo es evitar la discriminación por género, tú no haces una discriminación al elaborarlos, que es lo que pasó con la Corte. Tú no puedes hacer un protocolo para juzgar con perspectiva de género y excluyes al grupo LGTB. Y un año después te acuerdas de ellos y dices, ups, pero también hay un protocolo para ustedes. Pero como todavía no nos cuadramos dentro de lo normal, que sea un protocolo aparte. Ahí es mi problema con los protocolos. Bueno, pero sí y no, porque también esos LGTB también son hombres y mujeres. Entonces, en forma genérica, está contemplado. No, es que cuando ya lees los protocolos y te vas involucrando, te das cuenta de que sí se maneja diferente. De hecho, cuando tú revisas los protocolos, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el primero que salió, que se enfoca sobre todo a hombre y mujer, y lo comparas con el protocolo que va para juzgar con perspectiva, para juzgar en aquellos casos en donde intervengan personas con una preferencia sexual diferente y género, desde ahí estamos mal, porque ellos ya son parte de género y tú en el mismo nombre ya los estás excluyendo desde ahí. Pero aparte, cuando empiezas a revisar las reglas, te das cuenta que no las manejan igual. Son, si mal no recuerdo, como 30 y tantos, 35 pasos los que se manejan en la perspectiva de género, en primero. En el de diversidad sexual solamente te manejan 15 preguntas. O sea, desde ahí ves la diferenciación que se da en un grupo, en un trato y en otro. El manejo de la información. Es un protocolo para el grupo LGTBQ. Ajá. Y sin embargo, el protocolo no te habla de los transexuales, de los transgéneros y de los transvestis. Te habla de un concepto trans. ¿Qué son los trans? Darles lugar a cada grupo. Esa es mi crítica. No digo que no los debamos de utilizar. Claro que los debemos de utilizar. Pero no están vinculados. No están vinculados, pero se deben de utilizar. Aquí mi punto es, si tú vas a hablar de género y vas a hacer un protocolo para juzgar con perspectiva de género, no me hagas dos protocolos.
pero bien hecho. Uno en donde me incluyen los conceptos del LGTBIQ, porque en el primero me los mencionas y solo los mencionas a los gays. ¿Y qué pasó con los demás? Y en este te enfocas en darme muchos ejemplos, pero realmente no me dices cómo juzgar. Y aparte me estás excluyendo al propio grupo. Solo me estás hablando de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales. Y los intersexuales es una pasadita. Pero cuando hablas de transexuales, transgénero y transvestis, solo me dices trans. ¿Qué es trans? Esa es mi crítica y por eso digo que están mal hechos. La manera perfecta era, ok, el primer protocolo es perfectible, como todo. En vez de sacar un nuevo protocolo, no me jodo. Y digo, la nueva versión del protocolo es esta, en donde ya se está incluyendo a este grupo, porque son parte de género. Porque si no, ¿a qué se traduce? No digo que con esa intención lo hicieron, pero se traduce a, siguen siendo los raritos, no los voy a mezclar con los normales. Y una persona, si de por sí, un juzgador, una juzgadora, si de por sí es difícil que utilice el protocolo para juzgar con perspectiva de género, imagínate, ¿tú crees? O sea, más difícil va a ser que se va a llegar de los dos protocolos. Porque aparte, se le da mucho auge al primero, pero ¿quién habla del segundo? Esas son las críticas que yo le hago. Pero de que estos deben de ser obligatorios para todos entender que se deben de utilizar, sí. ¿Que fue un gran avance? Sí. ¿Que es un paso que se debe de ir perfeccionando? Sí. Pero que cuando se hagan las modificaciones, sea realmente desde la perspectiva del género. Si tú dices, vamos a juzgar con perspectiva de género y voy a hacer un manual, porque son eso, manuales, empecemos por ser un manual que no discrimine. Partimos de la misma base del principio de igualdad y no discriminación. Precisamente ese tipo de gente es la que debieron de haber hablado y debieron sido escuchados. Y exactamente hacen las cosas sin saber como ustedes. Primero hay que explicar el concepto que entendemos por esto. ¿Quiénes son? Hay que hablar. Por ejemplo, aquí debe de haber un traductor de señas, porque posiblemente alguien tiene una debilidad. Usted no lo hizo a propósito. Ese es un impacto neutral que se está haciendo. ¿Está usted discriminando? No, pero la diferencia te voy a decir cuál es. Que se supone que los protocolos vienen de un estudio que ya hizo la Corte hablando de género. Sí, pero hablamos de objetividad, no fueron escuchados. Mira, yo la verdad, por lo que tengo entendido, sí se les hicieron observaciones. Yo no sé cómo se manejaron adentro. No podría hablar de ese punto, porque ya a mí no me involucraron en la elaboración del mismo. Pero yo como que se hicieron observaciones. Y esos protocolos pasan a revisión por otras instituciones y sobre todo sociedades civiles. El problema es que, partimos más bien yo creo que de un desconocimiento bien de lo que es género. Y solo seguimos manejando género, hombre-mujer. A mí me gustaría retomar un poquito lo que dice el compañero y que seguramente el compañero Jorge va a poder explicar mejor que yo. El que la ley sea obligatoria no la hace que se cumpla por sí sola. O sea, es preferible tener leyes que convenzan y que porque convencen se cumplan a que porque sean obligatorias, vinculantes, etcétera. Eso no hace que la ley se cumpla por sí misma. Por favor, Jorge, complementa. Bueno, yo creo que el tema de intentar conceptualizar hombres, mujeres, gays, lesbianas, transvestis, es el principio de la discriminación. ¿Por qué? Porque tratamos de meter todo en palabras muy concretas, en pequeñas cajas, o embolsarlo todo para poder decir, tú tienes estos derechos, tú tienes estos, y ya te incluí dentro del paquete, ¿no? Es meternos a todos en bolsitas, ¿no? Y al final del día la ley lo que tiene que hacer, aunque no siempre lo logra, es incluirnos a todos. Pero el problema de la conceptualización en la ley es que
en la propia conceptualización, en el propio intentar delimitar, está el excluir. A la vez que una ley incluye, también está excluyendo. Y ese defecto que tienen nuestras leyes, no vamos a poder acabar con él. Está en la naturaleza misma de la ley, a la vez que incluyes, excluyes. Pero lo que aquí es muy importante es no que la ley incluya, sino que las sociedades actuemos con esa ley y podamos ser nosotros los incluyentes. Una ley por su naturaleza misma va a ser incluyente y a la vez va a ser excluyente. Pero lo importante de todo esto es que nosotros como sociedad, nosotros como personas, seamos los promotores de esa inclusión. Claro. Y lo empezamos a hacer con este tipo de charlas, con este tipo de foros, con este tipo de comunidades que se están generando en torno a estos temas que son importantes. Claro, y es precisamente aquí, y retomo el tema del lenguaje. Cuando ustedes comienzan a hablar sobre los temas, obviamente se va incluyendo a este tipo de grupos, a este tipo de ideas. Por eso lo importante es plasmarlo dentro de la norma. Si nosotros lo hacemos visible, es visible realmente a todos, no solamente a los que manejamos el derecho. Efectivamente, el que sea vinculatorio no te hace que sea efectivo. Pero vamos, causa un cierto sentimiento de obligatoriedad y que si no lo hago entonces me van a sancionar. Esa es la diferencia, sobre todo para la autoridad. Y es un proceso, reitero, no están mal los protocolos en sí, es buena herramienta, pero se deben de perfeccionar. Y yo sí lo hago y lo reitero el llamamiento en que se incorporen uno solo, para que al final realmente sea coherente el documento con lo que estás pugnando. Si estás pugnando igualdad de género, no discrimines al hacer dos. Conjúntalo, maneja las mismas reglas. Claro, cada caso es diferente. No vamos a hacer una norma para cada grupo, pero sí requerimos que sea más acorde a la realidad. Y sí tenemos que tomar en cuenta la teoría. Si la teoría de género me dice que género involucra no solo hombres, mujeres, sino toda la diversidad sexual, entonces yo cuando hable de género no puedo decir, bueno, género para mujeres y género para grupo LGTBIQ. No, género es género. Y género voy a resolver lo mismo, con las mismas reglas, claro, acondicionándolas a cada caso. Obviamente, si estoy hablando de un caso de discriminación laboral en donde se despidió a una persona homosexual, no le voy a contemplar una discriminación por embarazo si es varón. Ahí las condiciones son distintas, pero sí me da el parámetro de que los dos pertenecen a un grupo discriminado, uno por ser mujer y estar en condición de embarazo y el otro por tener una preferencia sexual distinta. Sí, yo quería decir nada más que aunque los protocolos no son vinculantes, no es vinculante para los jueces tomar en cuenta el protocolo como herramienta metodológica, sí tienen que tomar en cuenta en sus decisiones, en sus sentencias, la perspectiva de género. No es vinculante utilizar el protocolo, es a su decisión, pero sí en sus sentencias tienen que venir con perspectiva de género. Eso lo dice la Constitución. Claro, vamos, los protocolos son guías. Son precisamente guías para aquellas personas que no tienen conocimiento de cómo llevar a cabo la perspectiva de género, darse una idea de cómo aplicarlo. Pero sí, obviamente, la perspectiva de género se debe de ver. Es como los derechos humanos. Los derechos humanos deben de aplicarse para todos. Y el control de convencionalidad, sí, pequeño problema. Primero enséñame a hacer control de convencionalidad, porque se oye muy bonito, pero si no lo sé realizar, nunca lo voy a hacer. Entonces, se necesitan cursos y se necesitan herramientas para llevar a cabo un control de convencionalidad. Y hay pasos que se deben de cumplir para llevar a cabo el control de convencionalidad. No es obligatorio llevarlos a cabo, pero es la herramienta más segura para decir que se llevó un correcto control de convencionalidad. Lo mismo es con el género. Y lo mismo sale con todos los protocolos que emite la Corte, en cuestión de personas con capacidades diferentes, en cuestiones de personas de la tercera edad, en cuestiones de migrantes. O sea, existen protocolos para todo este tipo de personas, considerando que están en situaciones sociales diferentes. Y son herramientas que como juzgador te permiten, entonces, valorar los elementos que a simple vista no valorarías.
Y es precisamente también aquí cuando viene ya, cuando hablamos en el aspecto de los indígenas y las indígenas. Vamos, cuando nosotros hablamos de perspectiva de género en las comunidades indígenas, lo único que nosotros vislumbramos son dos cosas: violencia y discriminación. Pero no hacemos un análisis más allá. Porque si hablamos de grupos de indígenas y género, solamente nos viene eso a la cabeza porque sabemos que las mujeres dentro de las comunidades indígenas tienen una situación, o son consideradas de una situación distinta, en donde a las mujeres, en la mayoría de las poblaciones, llegando a los 13-14 años, ya están casadas, en donde ya empiezan a procrear. Y que muchas de estas prácticas son por usos y costumbres. Por ejemplo, en comunidades de Guerrero, los papás deciden con quién se va a casar la hija y a cambio de un cierto pago, la entregan al que consideran va a ser el mejor marido. Y si en un momento dado la hija, después de que se casa, decide ya no vivir con la pareja, además de que va a sufrir un rechazo social dentro de su comunidad, se encuentra con el problema de que si se regresa a su casa, tiene que regresar la dote. Entonces los papás dicen, pues a lo mejor sí te apoyamos, pero no tenemos dinero, entonces te regresas con tu marido. Y es una cuestión que involucra un aspecto económico. En otras comunidades ni siquiera es por eso. Simplemente, por ejemplo, hay actos en donde se venden a las niñas para cuestiones de servicios del hogar, en donde venden a las niñas de 12-13 años para que funjan en casas como trabajadoras domésticas. En otras, en donde la mujer tiene un papel relevante, pero no porque el papel relevante se dé porque se aceptó por parte de toda la comunidad, sino porque son comunidades en donde los varones se han ido a Estados Unidos y ahora realmente las comunidades se manejan por mujeres. Pero que en el momento en que llegan varones o regresan los maridos, las condiciones llegan a ser las mismas, en donde el varón sigue manejando. Y veamos sobre todo los puntos que manejan los varones, que son la política, es decir, la organización de su comunidad. Las mujeres no pintan para eso. Sí existe violencia, y violencia sobre todo para la mujer en el sentido precisamente de que a la mujer se le toma como un objeto de cambio. A la mujer en las comunidades indígenas se le sigue cuestionando la virginidad, y siguen habiendo las prácticas en donde después de la primera noche tiene que salir con la manta manchada para demostrar que era virgen. Pero también se nos olvida, y aunque no lo dejo a un lado porque sé que es un tema relevante y las mujeres en las comunidades indígenas de alguna manera ya están siendo más visibles a los ojos de la sociedad, no digo que solucionados sus problemas, visibles a la sociedad. Mi punto es, ¿y qué pasa con los grupos precisamente de las personas con diferencia sexual dentro de las comunidades indígenas? Porque entonces hablamos otra vez de discriminación, porque hablamos de políticas a favor de género en las comunidades indígenas, pero volvemos a enfocarnos solamente a mujeres. ¿Y dónde están las atenciones, políticas públicas y programas de apoyo a las personas lesbianas, gays, intersexuales dentro de la comunidad indígena? No tenemos todavía esas herramientas que nos lleven a atender este tipo de personas y que se les respeten los derechos como debe de ser.
Y tampoco nos debemos de negar a que también existen diferentes tipos de grupos indígenas con diferentes usos y costumbres. Existe un grupo, por ejemplo, los muxes, dentro de la comunidad zapoteca. ¿Qué son? ¿Ustedes han escuchado hablar de ellos? No es nada más que se vistan de mujeres, son personas que fungen un cierto rol dentro de su comunidad. La mayoría de ellos son criados, son varones, que se les cría como si fueran mujeres. Se feminizan no solamente con la vestimenta, sino también dentro de las actitudes. Y fungen con cierto rol dentro de su comunidad. Uno de ellos es que son los que inician sexualmente a los menores dentro de la comunidad. Entre los 10 y 13 años, ellos comienzan con experiencias sexuales con estos varones denominados muxes. ¿Por qué? Porque se protege tanto la virginidad de la mujer que ellos suplen esta posición en su comunidad. Y dentro de la comunidad no son rechazados. Son de las pocas comunidades indígenas en donde no son rechazados. Por el contrario, tienen un lugar importante tanto dentro de la familia como en el ámbito económico. Es, por así decirlo, de las pocas comunidades indígenas que reconocen y respetan la homosexualidad. Que es un matriarcado de esa comunidad, no, es un matriarcado el que se lo ejerce. Matriarcado hasta cierto punto, porque el ámbito político lo siguen manejando los varones. Pero las cuestiones efectivamente económicas, sobre todo negociaciones en lo que son comercio, lo manejan las mujeres. Entonces, sería más bien, yo creo que una convivencia en donde se distribuyen ciertos cotos de poder. Pero en específico este grupo, que además de fungir en esa posición en donde inicia sexualmente a los miembros de tu comunidad, varones, tiene un papel importante dentro de la familia. ¿Por qué? Porque ellos nunca abandonan a los padres. Entonces, una familia que tiene un hijo dentro de este grupo siente la certeza de que nunca se va a sentir abandonado, de que va a tener apoyo económico y va a tener apoyo moral. Sobre todo las mujeres, porque como los varones se llegan a salir de las familias, las mujeres se sienten respaldadas por estos hijos cuando están dentro de este plano. La mayoría de estas personas no contraen una relación formal, llegan a pasar periodos con ciertas parejas, pero siempre regresan al hogar y son un apoyo para la madre. Pero hay que tomar en cuenta esto. A ellos, varones, se les acepta, pero cuando una mujer se declara lesbiana, es rechazada. Es declarada dentro de una enfermedad y una vergüenza social. Entonces, si se dan cuenta, aunque podríamos haber dicho que dentro de la comunidad zapoteca se daba la aceptación de la homosexualidad, hablamos solamente de homosexualidad masculina, porque el papel de la mujer sigue siendo estereotipado dentro de madre heterosexual y protectora de familia. Y no se le permite salir de ese rango. Entonces, este tipo de prácticas las ubicamos dentro del grupo zapoteco. Pero ¿cuántos análisis se han hecho dentro de otras comunidades para ver cuál es realmente la posición que se tiene y cuál es la aceptación que se tiene o el avance que se tiene hacia los grupos LGTB dentro de las comunidades indígenas? Porque seguimos en el mismo parámetro. Solo hablamos de hombres y mujeres. Y no digo que sea un malo, ok, es un problema muy grave la violencia que sufren las mujeres. Pero nuestra sociedad no solo se conforma de hombres y mujeres heterosexuales.
tenemos otras condiciones que debemos de atacar dentro de la discriminación y sobre todo dentro de los